Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Soy la doctora Hilda Salazar y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Te cuento un libro. Hoy pues estoy muy emocionada porque por fin en este canal les puedo presentar mi primer libro, Política de Cuento. Ya por fin rompí con el miedo a publicar, con el miedo a ser leída y se los puedo traer ya este primer libro que pues significa mucho para mí por muchas cosas, porque decía ahorita ya por fin pude romper con ese miedo a ser leída y pues de repente pretextos que se pone uno dentro de todo lo que es la tramitología para lograr esto, porque híjole, ya cuando uno se mete en estas situaciones, cómo es engorroso, pero se logró. Y ya conociendo el camino, prometo que voy a traer muchos materiales más. Pero bueno, hoy muy contenta les quiero contar sobre Política de Cuento que ya está disponible en la plataforma de Amazon, tanto en ebook como en el formato de pasta blanda. Es un libro pequeñito, mi primer bebé, pero pues sí, con mucha satisfacción. Les cuento, ¿qué es Política de Cuento? Y quiero empezar leyendo la contraportada. Dice: tres relatos breves sobre política, situaciones ficticias basadas en la idiosincrasia del mexicano, narraciones a manera de cuento, historias atemporales que retratan los juegos de poder mientras se mezcla la vida de los protagonistas con personajes no personas. El primero, La Casa Chica, habla sobre una casa en donde se gesta la conspiración para una transacción millonaria con una farmacéutica. El segundo, Memoria de un crimen, narra la búsqueda por desenmascarar a los asesinos de un candidato. Y el tercero, Identidad perdida, relata la transformación en la personalidad de un hombre después de un trasplante de corazón, inspirados en hechos reales, pero al final son puro cuento, como la política. Estas historias, déjenme platicarles que las escribí hace más o menos unos 12 años y pues ahí se habían quedado. A mí me gusta mucho escribir y en su momento estos eventos que de alguna forma retrato aquí, pues fueron situaciones muy simpáticas, algunas muy simpáticas, otras misteriosas, raras, pero que me llevaron a imaginar estas historias, estos cuentos, ¿no? Estas historias ficticias, porque pues de repente la realidad supera la ficción, que es mucho de lo que retrato en estas historias, ¿no? Hechos reales, pero que dices, es que esto parece cuento, ¿no? Y que pues de alguna manera me avivaron esa llama de la imaginación y me dieron ganas de pues de escribir sobre esto. Las fuentes de inspiración pues fueron eventos reales y situaciones que de alguna manera a mí me tocó vivir. Por ejemplo, en el que fue formalmente mi primer trabajo, La Casa Chica, que es el primero, precisamente lo escribí rememorando algunos eventos que me tocó vivir en mi trabajo, no tanto dentro de la historia, es una situación un poquito simpática. La Casa Chica es una casa que estaba en el terreno donde estaba la oficina donde yo trabajaba, que era una oficina gubernamental y en donde pues despachaba un importante político, un importante personaje de la época, un secretario de Estado, que tenía oficialmente sus oficinas en otro lado, en el centro histórico, pero como ahí siempre había manifestaciones y era una época de mucho movimiento, de muchas, inclusive toma de esas oficinas, pues la verdad es que este hombre nunca estaba ahí, siempre estaba ahí al ladito de mi oficina. Entonces me tocaba ver, pues, cómo llegaban, ¿no? Los coches de los políticos, todo lleno de guaruras y todo muy misterioso, aunque en realidad, pues, no había como que motivo, ¿no? Para tanto misterio, pero todo se manejaba así, muy en lo oscurito. Y entonces, pues, eso me inspiró a esta historia. Eh,
también, bueno, en esta historia, cuando ustedes la lean, seguramente van a recordar la pandemia de COVID que acabamos de vivir, pero la realidad de las cosas es que no está inspirada en la pandemia de COVID, porque como les platico, estos relatos ya tienen varios años. Está inspirada en la pandemia de H1N1, pero que en su momento yo la retraté pues con mucha más intensidad que lo que vivimos con la H1N1. Entonces, por eso creo que se parece más a la pandemia de COVID. Claro, cuando yo lo escribí, jamás me hubiera imaginado que íbamos a vivir la situación que vivimos, ¿no? Entonces, sí, la van a leer y yo estoy segura que lo que van a pensar es en el COVID. Aclaro, no, lo escribí antes, ¿no? Hasta parece premonición, pero bueno, es la parte simpática dentro de toda la tragedia, ¿no? El segundo, que es Memoria de un crimen, me inspiré en un intento de atentado que hubo hacia un gobernador de Oaxaca, si mal no recuerdo. También, pues cuando lo lean probablemente los va a llevar a rememorar un poquito el asesinato de Colosio, porque pues sí, en este ejercicio de escritura, pues uno mezcla las experiencias, las vivencias, me tocó a mí pues vivir ese evento, entonces de alguna forma el atentado fue tomando ese camino, pero también la fuente de inspiración pues fue este tema del gobernador que además pues ya cuando todo lo mediático empezó a moverse pues empezó a dar como la idea de que había sido un autoatentado que nunca se aclaró por supuesto. Y el tercero, Identidad Perdida, habla sobre el trasplante de corazón hacia un hombre. Y esa fuente de inspiración también fue simpática porque en algún momento sonó en las noticias, ¿no?, que traían un corazón para un trasplante a centro médico, me parece, algún hospital de estos. Y en el momento en el que llega el helicóptero y bajan los médicos con el corazón, se les cae la hielera que traía el órgano, ¿no? Entonces, pues también fue así como que, híjole, ¿qué pasa, no? Como ahorita les decía, la realidad supera la ficción, pero bueno, eso me inspiró a darle ya este toque de cuento. Y bueno, dentro de los personajes, pues son personajes de alguna manera que quizás fueron medio reales, medio ficticios, pero hay un elemento muy importante que son los personajes no personas. Y aunque no les voy a platicar, no se los voy a spoilear quiénes son verdaderamente relevantes, se convierten en los protagonistas de las historias y pues es con lo que yo quiero darle también un toque de responsabilidad social. Alguna vez me preguntaban, ¿cuál es el mensaje que quieres transmitir con tus libros? Pues aunque abiertamente no es tanto la idea de que sean educativos, pero sí hay eh, más que un mensaje, un reflejo de mis propios principios y de mis propios valores en torno a los temas, por ejemplo, ecológicos. Entonces sí, también quise vertir un poquito de eso, de quién soy y de quiénes son mis principios y de quiénes son estos personajes tan importantes en mi vida personal y para mis historias pues van a ser muy relevantes. Entonces, híjole, me daría mucho gusto, me sentiría muy honrada de que de verdad me lean. Les comentaba ya Política de Cuento, lo pueden encontrar en Amazon, en ebook y en pasta blanda, o directamente conmigo. Díganme, nos ponemos de acuerdo, yo se los llevo y por supuesto, dedicado. Y pues bueno, muchas gracias. Véanlo y siempre les digo, por favor, platíquenme de qué libros quieren que platiquemos, que vaya, que comentemos en el canal. Pues ahora les pido que me platiquen su análisis, su reflexión, su crítica sobre Política de Cuento. Soy la doctora Hilda Salazar, síganme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, @Hilda Salazar F, y por supuesto en mi canal Te Cuento un Cuento. No es cierto, te cuento un libro con política de cuento. Muchas gracias, los espero.